tal, jóvenes? Debido a la suspensión de clase del correo que se envió en el transcurso de la semana, eh, pues no regresaríamos hasta las clases hasta regresando a lo que viene siendo después de Semana Santa. Entonces, las clases que harían de aquí hasta que podamos tener clases otra vez presenciales van a ser de manera virtual, como ya les había comentado por correo. Entonces, yo voy a hacer una serie de videos explicando los diferentes funcionamientos de micro. Yo sé que no todos en el equipo tienen el micro, pero igual lo pueden trabajar instalando el software en su computadora, ya sea en una portátil o de escritorio. Y bueno, en los videos van a venir las explicaciones de cómo trabajan las líneas de programación, eh, en qué consisten los programas o ejemplos que les voy a poner, y les dejaría también unas pequeñas prácticas o problemas que ustedes tendrían que resolver programando en el micro. Entonces, con lo que nos quedamos en la clase anterior, pues habíamos visto, les había puesto un ejemplo, una práctica de cómo encender y apagar un LED dependiendo del estado de una entrada. Es decir, si nosotros presionábamos un botón, un push button, pues se encendía lo que viene siendo un LED. Si yo lo soltaba, pues simplemente el LED se apagaba, que era un código como esto. Al mismo tiempo yo en el pizarrón les puse un diagrama eléctrico que era la conexión para las entradas. Yo les dije el diagrama eléctrico que era muy parecido o era prácticamente el mismo en la práctica que habíamos hecho de las compuertas lógicas. Entonces, me hizo falta y se me pasó a explicarles eh, que este sistema o este arreglo de resistencias se llaman resistencias de tipo pull-up. Y es necesario en cualquier componente como microcontroladores, compuertas o dispositivos del tipo CMOS o de cualquiera que maneje sistemas digitales, es decir, que manejen el código binario ceros y unos. Siempre es necesario que las entradas tengan un circuito eléctrico o una resistencia de tipo pull up o pull down. ¿Por qué? Recordemos que los sistemas digitales en las compuertas lógicas aceptan únicamente dos estados, ceros o uno, ¿sí? De tal manera que supongamos que yo, en vez de hacer este arreglo que tengo aquí, supongamos que yo desconecto esta línea de conexión aquí y solamente coloco un botón. Esta supongamos que es la entrada del microcontrolador y este es el botón, un dip switch, un push button de cualquier tipo de switch que sea, ¿sí? Supongamos que yo armo este circuito eléctrico, donde básicamente cada vez que yo presiono este interruptor, lo que yo le voy a estar mandando es la señal de tierra, es decir, le voy a estar mandando 0 volts, ¿sí? De tal manera que el micro, pues, él entiende, si yo simulo esto, él entiende que en esta entrada, pues le estoy mandando un cero lógico. Aquí vemos en este indicador que le estoy mandando 0 volts. ¿Qué pasa si yo suelto el push button, si yo suelto el switch? ¿Sí? Aquí, esta entrada o este tipo de situaciones se llaman entradas flotantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el microcontrolador no va a entender o no va a poder interpretar esta entrada. ¿Sí? Aquí me está apareciendo en el indicador que es 0 volts, pero el micro bien podría interpretarlo como que es un 1 lógico. ¿Por qué? Porque es una entrada flotante. Es una entrada flotante donde si yo toco el cable de manera física, el cable este donde está este botón, el voltaje estático que está presente en cualquier persona o en cualquier elemento puede generar ruido, por así decirlo, y ese ruido el micro lo interpreta como si fuera un uno lógico o un cero lógico. Es decir, que en esta situación el micro no sabe cómo interpretar si lo que aquí debe interpretarlo como un cero o como un uno. Es por eso que nosotros tenemos que forzar que el micro solamente tenga dos estados. ¿Qué significa esto? Que si yo armo este circuito que es de pull-up, resistencia pull-up, entonces cuando yo el botón no lo tengo presionado, yo le estoy mandando un uno lógico al microcontrolador, lo que viene siendo 5 volts. Si yo presiono este switch, lo que yo le estoy mandando al microcontrolador son 0 volts. Aquí está, este es un voltaje muy pequeño que tiende a ser cero, ¿sí? De tal manera que siempre va a estar la lectura del microcontrolador en este pin, pues siempre va a ser o cero o va a ser uno. Entonces, las entradas flotantes son
en electrónica, en microcontroladores, es algo que no se desea, ¿sí? De hecho, internamente el microcontrolador, si nosotros nos vamos al datasheet de cualquier microcontrolador, nos vamos a dar cuenta que internamente tiene en sus entradas tienen resistencias de pull-up. Es decir, cuando yo programo mi AVR, mi Arduino, y digo que el pin 9 es una entrada, yo también puedo definir que esa entrada va a trabajar con una resistencia de pull-up. Todos los microcontroladores traen esto precisamente para evitar las entradas flotantes. De tal manera que incluso esta resistencia yo la podría quitar porque ya internamente hay una que me está haciendo esto para evitar lo que vienen siendo las entradas flotantes. ¿Sí? Entonces, al momento de ustedes definir una entrada, pues pueden definir que ya sea que tenga una resistencia de pull-up, ¿sí? De tal manera que el micro ya está protegido internamente para evitar esas entradas flotantes. O una entrada normal, simplemente quitando lo que viene siendo aquí la parte de pull-up. Es simplemente una entrada normal y en este caso ustedes tendrían que armar este circuito eléctrico para que no tuvieran entradas flotantes. Básicamente existen dos tipos de resistencias o circuitos de ese tipo para las entradas digitales. Entradas resistencias pull up y pull down. ¿En qué cambia? Simplemente cambia el punto o la referencia en el armado del circuito. Es decir, este circuito básicamente cuando yo presiono manda a tierra. Ese es pull up. Y el pull down cuando yo presiono manda voltaje. Entonces hay unas pequeñas diferencias de ese circuito. Bien. Entonces el circuito de pull down viene siendo esto. La diferencia de esto es, si yo lo simulo, en este momento con el switch abierto, esta es la entrada del microcontrolador, está conectada a esta resistencia que está. Entonces, en este momento, la resistencia está conectada únicamente a tierra, por lo tanto le estamos mandando un cero lógico al microcontrolador y cuando yo presiono el switch cambia a un estado alto, es decir, se está interconectando este switch a lo que viene siendo la parte positiva de la fuente, por lo tanto le estaríamos mandando un uno lógico a lo que viene siendo el microcontrolador. Entonces, de tal manera que esta es una resistencia del tipo pull down. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presionamos o estamos mandando un voltaje. Las de pull up, cuando ustedes presionan el switch, lo que mandan es una tierra. ¿Sí? De tal manera que lo mismo pasa cuando nosotros configuramos aquí. Hay ciertos micros que traen resistencias. Podemos configurar la entrada con una resistencia de tipo pull up o pull down. En este caso el AVR, el Arduino Uno, si no me equivoco, tiene solamente resistencias del tipo pull-up. ¿Sí? Eso significa que nosotros tenemos que trabajar o saber qué circuito utilizar para que cuando nosotros presionemos se mande un voltaje y realmente lo interprete como un 1. Si no, lo que va a pasar es que se pudiera invertir la entrada. Nosotros le mandamos un voltaje y de alguna manera, si la resistencia es del tipo pull down, pues el microcontrolador lo va a interpretar como un cero lógico. ¿Sí? Eso sería como una especie de inversor. Bien, entonces eso fue lo que habíamos visto la clase pasada y les había escrito un código parecido a este, donde también les expliqué un poco lo que viene siendo el condicional de tipo if. Los que ya han llevado programación en Java, HTML, Basic y cualquier otro lenguaje de alto nivel, o C++, pues ya conocen lo que vienen siendo los condicionales. El más utilizado o el más común siempre es el if. ¿Sí? ¿Cómo trabajo, cómo funciona este condicional para los que nunca han llevado programación o no saben? Básicamente, eh, entre paréntesis, nosotros vamos a colocar lo que viene siendo la operación que va a realizar este condicional. Este condicional es un condicional de tipo como si fuera una especie de comparador. ¿Qué significa esto? Que lo que yo tengo entre paréntesis me va a regresar una operación del tipo booleano. ¿Qué significa eso? Me va a regresar un cero o un 1, es decir, un verdadero o un falso. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo aquí una operación, una comparación, por ejemplo, supongamos que yo pongo dentro del paréntesis de if, yo pongo 3 igual a 4.
Yo sé que esto no es cierto, yo sé que 3 no es igual a 4, 3 es diferente de 4. Por lo tanto, esto de aquí va a ser un falso. Eso significa que el resultado de esta operación lógica es un cero o un falso. Por lo tanto, no se ejecutan las instrucciones dentro del if. ¿De acuerdo? Entonces, si yo colocara aquí una operación tan sencilla como eso, 3 igual a 3, yo sé que eso es verdadero, que 3 es equivalente a 3. Por lo tanto, la operación que nos regresa el if dentro del paréntesis, pues simplemente es un 1 o un verdadero. ¿Eso qué significa? Que se van a realizar las instrucciones que estén después del if, es decir, después del paréntesis abrimos llave y cerramos llave. Todo lo que esté entre medio de estos dos se van a realizar esas operaciones siempre y cuando el resultado de la operación lógica de aquí sea un verdadero. Si la operación lógica de aquí es un falso, es decir, que es un cero, ¿sí? Como en el caso anterior donde 3 es igual a 4, pues sabemos que eso no es cierto. Entonces eso es un falso, significa que lo que se va a ejecutar van a ser las líneas que estén entre medio después del else. ¿Sí? Es decir, si la operación es verdadera, se ejecuta esto. Si la operación es falsa, se ejecuta estas líneas de programación. El else hay ocasiones en que no está, es decir, nosotros podemos borrar este else y simplemente si esto es verdadero, se ejecuta. Si esto es falso, simplemente no se hace nada. Entonces, este es un simple condicional donde el resultado de esta operación o es verdadera o es falsa. Entonces, en nuestro programa, ¿de qué nos sirve? Les expliqué también en la clase pasada que digital read es el comando de la librería de Arduino para leer una entrada, ¿sí? Sabiendo que el pin 9 nosotros lo configuramos como una entrada y al ser un microcontrolador y ser una entrada digital, pues nosotros sabemos que solamente puede tener dos posibles valores, lo que es un cero o lo que es un uno. Entonces, en este condicional yo estoy diciendo, bueno, lee la entrada del pin 9. Ese pin 9 nuevamente está colocado o en la entrada está este circuito eléctrico donde dependiendo si yo presiono este botón o lo suelto, pues aquí voy a tener 5 volts o voy a tener 0 volts. Si tengo 5 volts, pues yo sé que eso es un 1 lógico. Entonces, esta instrucción lo que me está diciendo es solamente lee qué tengo en ese pin, si tengo 5 volts o tengo 0 volts. Si tengo 5 volts, eso significa que tengo un 1 lógico. Significa que lo que me regrese esta función, pues va a ser un 1, porque en ese pin tengo 5 volts. Eso significa que entonces se van a ejecutar esta línea de programación, que lo único que hace es que enciende el pin 13. Sabemos que el pin 13 está conectado al LED del micro, por lo tanto solamente va a encender. Y va a encender cada vez que esto de aquí se cumpla, cada vez que en el pin 9 haya un 1 lógico. Es decir, cada vez que en el pin 9 yo esté presionando este interruptor que manda 5 volts a la entrada del micro. ¿Sí? Caso contrario, si no es así, si yo no tengo presionado ese botón, entonces significa que la lectura de este pin me va a dar 0 volts, lo que es un cero lógico. En consecuencia, las líneas de programación que se van a ejecutar son estas de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, esta línea de programación lo único que hace apaga ese LED. ¿Sí? De tal manera que lo que yo voy a tener un dispositivo, voy a tener un programa donde cada vez que yo presione ese botón, ese switch, ese interruptor, lo único que va a pasar va a encender o va a apagar un LED. ¿Sí? Les había dado también en el programa que tenían originalmente otros códigos. Les había dicho que este símbolo es el OR y las diferentes maneras que nosotros tenemos para escribir o interpretar lo que viene siendo una entrada digital. Nosotros habíamos puesto digital read este, les puse también este de aquí, este de aquí, ¿sí? Donde básicamente les dije esto y esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque si la lectura del pin 9 me está dando que es un uno lógico, ya por sí solo me está regresando que es verdadero o que es uno lógico. Y en esta instrucción lo que estoy haciendo es lo mismo. Estoy diciendo lee la entrada del pin 9 y dime si es igual a 1.
Si es igual a uno, pues me va a decir que sí, me va a dar un uno lógico, un verdadero y va a ejecutar estas líneas de programación. Si lo que lee aquí es un cero, pues significa que cero no es igual a uno, por lo tanto lo que me va a arrojar esa operación, esa comparación, pues simplemente va a ser que es falso, que cero no es igual a uno, por lo tanto las líneas que se van a ejecutar son estos. Y lo que les comenté, esto y esto de aquí es equivalente, simplemente son dos formas o dos maneras de escribirlos. Y este símbolo que tenemos aquí es el símbolo para el OR, es decir, que dentro de este paréntesis del if, ¿sí?, de estos dos paréntesis, se está ejecutando esta ecuación lógica, ¿sí? Donde si este es verdadero o si este de aquí es verdadero, que se ejecuten estas instrucciones. Entonces, si lo que tenemos en el pin 9 es un uno lógico, pues este de aquí va a ser verdadero, ¿sí? Entonces se van a ejecutar estas líneas de programación. O si esta condición de aquí también se cumple, se va a ejecutar esta condición. De tal manera que este símbolo simplemente es el símbolo del OR. ¿Sí? Luego tenemos el símbolo de lo que viene siendo el AND. El AND se escribe con lo que viene siendo el ampersand, ¿sí? O lo que viene siendo ese símbolo que se utiliza a veces como I, lo que viene siendo en inglés. Entonces, este es el símbolo de el AND o del I en lo que viene siendo una ecuación lógica en programación de C++. Sí, en Java creo que también se utiliza este símbolo para hacer referencia a lo que viene siendo la compuerta A. ¿Sí? Entonces aquí básicamente en esta ecuación lo que estamos diciendo es que para que se cumpla, para que se ejecuten esta línea de instrucción, esta condición y esta condición de aquí tienen que ser verdaderas ambas. ¿Por qué? Porque están unidas con una I. Y la I dice que si esta es verdadera y esta es verdadera, se cumple. Si esta es falsa y esta es verdadera, esta no se cumple, no se realiza esta instrucción, sino que más bien se realizaría esta de acá. ¿Sí? La misma lógica que nosotros analizamos en las compuertas lógicas, la NOT, la AND, la OR, la NAND, la NOR, la XOR, todas esas operaciones lógicas también están presentes en el microcontrolador y en la programación. En cualquier lenguaje de programación siempre van a estar, porque al final de cuentas todos los dispositivos electrónicos, computadoras, celulares, tablets, eh, microcontroladores, funcionan todos bajo el mismo principio de tener un microcontrolador, un procesador donde está formado o el cual está formado por miles de millones o millones de transistores en ciertos arreglos que conforman compuertas lógicas. Las mismas compuertas lógicas que analizamos en la primera unidad están presentes en cualquier dispositivo digital que maneje ceros y unos. Está formado por eso. De tal manera que eso que aprendimos en la primera unidad les va a seguir sirviendo en estas unidades porque lo van a volver a utilizar. Entonces, el circuito eléctrico que hicimos en la primera unidad del sensor del tren de aterrizaje de un avión, ese mismo circuito lo podemos programar, podemos hacer esa misma alarma programada con texto y al final de cuentas cuando nosotros lo grabemos en el micro, internamente el micro lo que va a ser un arreglo, o sea, es decir, va a diseñar internamente su estructura en todos esos transistores que tiene, va a ser el mismo circuito lógico que nosotros hicimos al principio, con las compuertas NAND y la compuerta OR, y va a ser esa estructura y va a funcionar de la misma manera. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quería explicarles en este video, nomás para que quedara bien claro, bien cómo funciona lo que viene siendo el if, para que tuvieran en claro los diferentes tipos de entrada, lo que son las resistencias de tipo pull up y pull down, por qué se tienen que utilizar. Una entrada al aire es una entrada que el micro puede interpretar como 0 o como 1 y no podemos tener control de eso. Es por esa razón que se utilizan resistencias de tipo pull up o pull down para forzar las entradas a que sean 0 o que sean 1. ¿Sí? Y todos los micros internamente tienen esa configuración. Tienen resistencias tienen entradas para configurarla como entradas normales o entradas ya protegidas con tipo pull up o pull down
para que nunca haya una entrada flotante. Entonces, esto sería por aquí sería, en parte sería todo este video nomás de aclaración. Eh, Voy a hacer después otro video en donde les apliquemos esto, pero lo que viene siendo comunicación serial, para que también puedan establecer comunicación con el micro a través del teclado de la computadora, que también es una herramienta que nos sirve para, por ejemplo, encender o apagar algo, pero ya no directamente de una entrada física del micro, sino una orden o un comando de la computadora para que active o desactive algo que esté siendo controlado por ese microcontrolador. Eso lo veríamos, no sé si el día de mañana pueda realizar ese video. Ahorita por lo pronto nomás nos quedemos con esto. Y ya para terminar, andaba pasando también. Entendamos que estas entradas que nosotros estamos manejando en un microcontrolador, que son del tipo digital, que son del tipo binario 0 o 1, no necesariamente pueden ser un botón, puede ser un sensor. Puede ser un sensor de presencia, puede ser un sensor de luminosidad, puede ser un sensor de humedad, puede ser lo que ustedes quieran y lo que ustedes se imaginen. Es decir, puede ser lo que quieran siempre y cuando sea digital. Solamente manda información en cero o en uno. Entonces, por lo general en programación simplemente se dice o se maneja una entrada y ya se entiende y se sabe que esa entrada puede venir de un botón, puede venir de o de un sensor, del tipo que ustedes quieran. ¿De acuerdo?